Querétaro, ¿cómo a todo? Hagan un favor, ya es tarde, están cansados, quieren ir a tomar. Vamos a entrar un poquito, vamos a llenar, párense para que muevan la sangre y llenen los sillones aquí. Somos una familia, vamos, vamos, vamos. No, si están aquí, ya no tienen que moverse, pero si están, move down. Fill the seats, come on. Excelente. Es hoy un privilegio para mí compartir mi historia con ustedes. You can sit down, pero es solamente para que, para que se acerquen y muevan la sangre, porque sé que está tarde, ¿no? Es un privilegio compartir mi historia. Voy a trabajar esto todavía. Perfecto. Hoy le voy a platicar sobre tanto mi historia como la historia de cualquier persona subestimada, ¿no? Es algo que, a pesar de ser mi historia, creo que aplica a todas las personas que están aquí, ¿no? Es la historia del underdog founder, la historia y el poder del subestimado. Un poquito sobre mí. Pasé el año pasado como partner en Y Combinator, que es la aceleradora más grande de Venture Capital, ubicada en Silicon Valley. Y antes de eso, cofundé una empresa que se llamaba Arcus, que fue adquirida por Mastercard en 2021, en su adquisición más grande de Latinoamérica. Pero mi historia es muy diferente a cualquier persona que ha hecho algo similar. Mi historia comienza en un barrio en Santo Domingo, República Dominicana. Mi primer emprendimiento fue vendiendo guayabas. Las jalabas del patio de mi casa. Vendía las rosadas por 25 centavos y las blancas por 15 centavos. Le ayudaba a mi madre a comprar velas y comida en el supermercado para yo poder leer esa noche. Y hasta que yo tenía 11 años, esa era mi vida. Yo era el chamaquito que tú veías en la calle vendiendo guayabas después de la escuela y el próximo día iba a la escuela. Y hasta que tenía 11 años, esa era mi vida. Mi papá vivía en Nueva York y él me enviaba remesas, transferencia de dinero de Estados Unidos a República Dominicana mensualmente. Había visto a mis padres una vez, otra que otra, pero siempre tenía esa imagen de Nueva York que era como un sueño, que el dinero debe crecer en árboles allá, porque cada vez que escucho el nombre de mi padre es relacionado con dinero. O sea, increíble. Entonces siempre tenía el sueño americano. Yo quería emigrar a Estados Unidos y también poder tener ese sueño. Bueno, con 12 años tuve mi primera oportunidad. Viajé a Nueva York, nunca había sentido clima de invierno. Llegué con mi hermano, sin mi mamá. Yo tenía 12 años, mi hermano tenía 7. Y mi papá conducía un taxi, me recogió en JFK Airport. ¿Quién ha ido a Nueva York aquí? Excelente. Entonces saben que hay un puente que conecta Queens con Manhattan y cuando tú conduces sobre ese puente, tú ves el skyline completo, que es probablemente el skyline más icónico del mundo, que es el de Nueva York. Y lo vi con 12 años, me llené de sueños, de apetito, de ganas y sentía como que ya lo hice, ya triunfé. El próximo día llegué a la dura realidad, el South Bronx. Esto es una foto del South Bronx en realidad y mi vecindario era muy similar así. Habían edificios abandonados, quemados, prostitución, policía, drogas en el piso. Eso era mi nuevo mundo. Los próximos años fueron muy complicados, muy difíciles. Era un niño
que no hablaba inglés, gordito, muy poca confianza, en un mundo en el cual no me sentía cómodo. Tuve experiencia con violencia contra la policía, violencia contra gangas, varios tipos de violencia. De hecho, mi mejor amigo entró a una ganga y con 16 años perdió su vida. Y con 17 años me iba a graduar de high school y ese era mi nuevo mundo. Y en mi mente quería escapar, quería largarme de ese ambiente. Y lógico para mí era cómo yo busco un escape de mis circunstancias actual. Porque lo que está pasando aquí es violencia, es muerte, no hay nada positivo. Bueno, me apunté a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Iba a ser piloto de avión. Comencé a tomar clases de piloto de avión, comencé a volar. Y después de un año en las Fuerzas Aéreas, me di cuenta que mis padres iban a necesitar mis ayudas para buscar dinero, para irnos de nuestras circunstancias. No estábamos viviendo en un vecindario muy seguro. Entonces, bueno, con 18 años, de nuevo me fui a la Fuerza Aérea y me comencé a trabajar como mecánico de avión en el aeropuerto de JFK. Y esa fue mi nueva realidad. Trabajando mecánico de avión desde las 9 a las 5, pero de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Cuando tenía 22 años, decidí regresar a la escuela, una edad, la mayoría de ustedes probablemente terminaron la universidad. Yo estaba comenzando la universidad. Y no cualquier universidad, Community College, que es, imagínense la peor universidad aquí en México. Yo iba a esa porque esa es la única que me aceptó. Y ese era mi ambiente. La gente con que yo iba a la universidad eran personas ex-convicts, single moms, personas que ya tenían como 40, 50 años, gente buscando un segundo chance en la vida, pero no eran necesariamente los futuros CEOs del mundo, ¿no? Esa es la realidad. Pero me sentía desesperado. Me acuerdo yo cuando iba a cumplir 25 años, me sentía como muy desesperado y muy disappointed de que mis padres me enviaron acá y no he hecho nada. Estaba trabajando como mecánico de avión, yendo a otra escuela, no podía conseguir un buen internship, hasta que un día comencé a aprender de lo que es banca de inversión y ahí comencé a entender lo que es. Y lo que me fascinó de ese mundo no es tanto, no era tanto el dinero, pero era el ambiente, era un ambiente de éxito. Y de nuevo más que un escape, era una evolución. Y sabía yo que si tengo el chance a estar ahí, todo va a cambiar. Algo me dijo que todo va a cambiar. Busqué trabajo. Me entrevisté con 11 bancos 3 veces, 33 entrevistas. No. Llegó marzo de 2005, me iba a graduar sin entrevistas, pero busqué un pasante, un internship, y dije, ¿esto trabaja o no trabaja? Y dije, me voy de mi trabajo de mecánico de avión y, de hecho, resigné porque sabía que si tenía la opción de regresar después del internship, no iba a trabajar tan duro. Tenía que quemar las naves, tenía que quemar el puente que había cruzado, porque yo sabía que la mejor manera de aprender a nadar es tirarte en el lado profundo de la piscina. O te ahogas o aprendes a nadar. Y yo aprendí a nadar. Pasé mi internship y luego cambió mi vida radicalmente. Imagínate que hasta ese tiempo había trabajado 6 años como mecánico de avión, llegando con grasa, aceite, combustible a la casa, y ahora tenía un traje de Brooks Brothers, tenía secretaria, totalmente diferente. Trabajaba 100 horas a la semana, pero lo hacía con una gran sonrisa en mi cara. No me importaba, porque estaba en un ambiente correcto. Y aunque me sentía un poquito como un impostor,
me fascinaba estar en un ambiente en el cual todo el mundo era mejor que yo, estaba mucho más adelante que yo. Me aterrorizaba, pero también me daba como un placer interno de saber que estoy avanzando. Luego, después de eso, conseguí un trabajo en JP Morgan como banca de inversión y de nuevo quería entrar a las universidades que toda esta gente trabajaba. Todos vinieron de escuelas fancy como Harvard y Wharton y Stanford. Y yo fui a Community College, no sé, de nuevo, piensen en la peor escuela aquí en México, esa es la que yo tenía, y estaba al lado de todas estas personas que han ido a universidades que tú has escuchado, y me dije yo puedo entrar ahí, ¿por qué yo no? Y todo el mundo me dice, no, típicamente que ya tú eres más, tienes edad más avanzada, típicamente esa gente, y siempre la gente me decía como que sí, pero no, ya tú has logrado suficiente, y no. Yo quiero entrar ahí, yo merezco estar ahí. Me puse a estudiar porque hay que tomar un examen, se llama un GMAT, que es como un examen preparatorio para entrar a la universidad. Típicamente estas universidades requieren una puntuación entre 700 y 800. Yo tomé el examen 4 veces. Adivinen cuál fue mi puntuación más alta. 570. 570. El último día que lo tomé, yo lloré. Dije, aquí acabaron mis sueños. Tanto que nadé para ahogarme en la orilla. Pero no. Tenía un coach y me dijo, oye, eso es parte de tu paquete, pero no te refleja quién tú eres. Cuenta tu historia y lo demás lo deja. Lo hice, apliqué. Y en 2009 me llamaron de la Universidad de Wharton, la universidad número 1 en el mundo, y me aceptaron. Ese año publicaron el rango de scores de GMAT del más alto al más bajo. Adivina quién fue el más bajo en esa clase entera. De hecho, cuando entré a la universidad, me dijeron que yo tenía que tomar clases con los freshmen de cálculos. Humildemente, me pasé un año haciendo eso. Pero de nuevo, estaba feliz. ¿Por qué? Estaba en un ambiente de excelencia. No importa si tengo que tomar clases con los freshmen, who cares? Todo el mundo, cuando mis clases de MBA eran con agentes de la CIA, professional athletes, gente que trabaja en la NASA, emprendedores, empresarios, personas muy, muy impresionantes. Y yo sabía que, aunque sea un reto mayor, yo estar con ellos, y fue, créeme, yo sabía que si puedo sobrevivir, voy a triunfar. Pasaron 2 años y me gradué de la universidad y comencé a buscar trabajo. Y de nuevo, busca, no. Quería trabajar en finanzas otra vez. Al fin, nadie me dio trabajo que yo quería. Y yo decir, si nadie me da trabajo que yo quiero, ¿por qué no crear el trabajo que yo sí quiero? Y comencé a pensar de una de las experiencias que yo he tenido en mi vida, que es remesas. Y me di cuenta que cuando yo era chiquito recibía remesas, cuando era grande enviaba remesas, y como que no había evolucionado. Entonces tuve la idea de vamos a cambiar remesas. Y comencé una idea que se llamaba Regali, que iba a cambiar remesas, iba a hacer remesas gratis. Con esa idea lo lancé después de Business School, no tenía otra opción porque no tenía trabajo. Y al fin terminamos teniendo un term sheet de $1 millón, el cual en diciembre de 2012 los inversionistas decidieron no hacerlo. Fue de 1 millón a 0 millón. Y tuve que marcar a cada inversionista, le marqué a uno en Brasil y lo convencí a él que haga un wire
el día antes de Christmas por 100,000. Y la empresa, o la idea de la empresa, porque no era nada, sobrevivió. Luego llegó 2013 y aplicamos a todas las aceleradoras. No, 500 Startups, Techstars, ¿quién lo conoces? Algunos, ok. Aplicamos a todas y todas nos rechazaron. Esa es la verdad. Entonces, mi colega me dijo, oye, hemos aplicado a todas, excepto una, aplica. Aplicamos a Y Combinator, que era by far the best. O sea, no tenía ningún chance, ninguna posibilidad de entrar, pero aplicamos. Y en ese tiempo, la manera que yo estaba levantando capital era ganando competencias de pitching. Yo estaba en Los Ángeles, yo estaba en Nueva York, y vi el email, usted ha sido invitado a una entrevista con Y Combinator. Llamé a mi colega, let's fly to San Francisco. Ahí nos juntamos. Y ese mismo día, tomamos esta foto, abril 2013. Entramos después de eso a la entrevista y estaba ahí Paul Graham, Michael Seibel, Gary Tan, Sam Altman, Alexis Ohanian y Dalton Caldwell. Nombres que si no los conoces se han convertido en personas muy famosas en el mundo de tech startups. Efectivamente, nos fue más o menos bien. Creo que me di cuenta que siendo yo no tenía ni la capacidad ni una fracción de la inteligencia que tenían estas personas, pero me di cuenta de una cosa, que por esos 10 minutos yo era el experto. En remesas yo era el experto. O sea, olvídate quién eres tú, que tú eres Paul Graham, que Sam Altman, que Alexis Ohanian comenzó a Reddit. No. Sobre el tema que estamos platicando en estos 10 minutos, yo soy el experto. Y ahí me di cuenta del valor de ser un experto en cosas. No había trabajado en remesas, pero las recibía cuando yo era niño. Y la enviaba cuando yo era adolescente. Yo era el experto. Y le hablé a ellos como si fuera un experto. No era un pitch, no era una entrevista. Era una sesión de educación. Justo cuando íbamos ya llegando en el Uber al aeropuerto, me llamaron. Ring. Hey, Drizio, how are you? Just wanted to welcome you to the 2013 Y Combinator class. O sea, I lost my shit. O sea, sinceramente. Entramos ahí, yo paré el Uber, yo corrí como un loco. Unas semanas después entramos a YC y era increíble, porque todas las empresas que estaban ahí had their shit together. O sea, empresas impresionantes. Cuando tú los escuchabas a ellos, y nos ponían en pequeños grupos. Las empresas que estaban en mi grupo, una se llamaba Webflow, no sé si la conocen, hoy vale $5 billones. Otra se llama DoorDash. Me imagino que la conocen. Esa vale 55 billones hoy. Y en ese tiempo ya tú te dabas cuenta de lo que era excelencia. Cómo hablaban, cómo se presentaban, cómo escuchaban y cómo se adaptaban semana tras semana. Y yo me di cuenta que yo no estoy a su nivel. Yo le dije a mis co-founders, we gotta step up our game. Porque hasta ese momento habíamos hecho 2 aceleradoras. ¿Quién ha hecho una aceleradora aquí? Y lo que me di cuenta es que yo pensaba que la barra de excelencia estaba aquí, cuando en realidad estaba aquí. Y la verdad es que cuando tú estás en un grupo de B, tú crees que todo el mundo es un A. No me había dado cuenta. Yo estaba nadando con los peces pensando que eran tiburones, pero no, son pecitos, sí, pececitos. Ahora estaba nadando con los tiburones, con los ganadores, con los meros. Y digo, ok, así es. Comenzamos a impulsar. Llegó Demo Day, no levantamos nada.
Después me metí a algo que se llama TechCrunch Disrupt. Presenté, así como es esta. Y no gané, pero terminamos haciendo una presentación buena. Terminé levantando $3 millones, que en ese tiempo era mucho dinero para un seed. De inversionistas increíble, long list. Y en ese tiempo pensaba que estaba ganando. Claro que estaba ganando, yo levanté $3 millones. Estoy on top of the world, ¿no? No. Pasaron meses y lo que me daba cuenta es que el negocio no estaba funcionando. No estábamos creciendo, no tenemos retención. El negocio de remesas productizadas, remesas gratis, no estaba funcionando. Long story short, tuvimos que hacer un pivot en el 2014, eliminar la mitad del equipo, incluyendo mi propio hermano, que no me habló por un año. Pero eso nos dio nueva vida. Llegó 2015 y eso fue, pensé que ese fue ya cambiamos el modelo, todo va a salir bien, pero poquito sabía yo que ese fue el inicio de lo que era la odisea que me iba a enfrentar. Si yo supiera lo que me iba a quedar, no sé si yo creo que yo me fuera ahí mismo. En mi mente en ese tiempo, yo juraba que ya resolvimos todos los problemas, cambiamos el modelo, aprendimos, hicimos nuestro pivot, ya es todo bien. Pues ya no la ganamos. No. En mayo de 2015 estaba levantando capital en San Francisco y yo iba en ruta a una reunión con inversionistas. Me llega un texto de mi cofundador diciendo, 911, llámame. Sí. Fabricio, te llegó un correo aquí, físico, y dice que, no sé decirlo en español, te ha mandado un subpoena del Departamento Bancario de Nueva York y te esperan en la corte en 3 días. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Me mandó una foto y efectivamente la carta decía que they were pressing charges against me personally y era civil and criminal perjury. Y que unas acusaciones muy graves, muy fuertes. Yo entré a mi reunión de inversionistas, obviamente no fue mi mejor reunión. Después de eso comencé a hablar con todo el mundo que me podía ayudar. Y al fin me fui a mi hotel, me voy a montar un avión a regresar a Nueva York. Ya tengo un abogado, perfecto. Me fui esa noche y comencé a dormirme. Y era como las 2 de la mañana. ¿Quién está ahí? Y abro la puerta y ¡pum! Rompen las puertas. 4 agentes de la DEA sacan a mi novia que está en la cama de mi cuarto, me esposan, they handcuff me to the back of a chair y comienzan a acusarme que lo que es Regali es solamente un cartel, es un front para un cartel dominicano, que yo lo estoy utilizando, que yo le estoy dando a ellos para lavar dinero. Y es que sí, yo que no, yo que sí, yo que no. Y ahí es que me levanto. Una pesadilla. Me levanté a las 3 de la mañana, mira, cubido en sudor. Así. Así. Lo que no era una pesadilla, lo que no era un sueño, era que yo tenía que ir a Nueva York and show up to court in 3 days. Dale, me voy a la corte, traigo mi abogado y busqué un character witness, que es típicamente una persona que puede decir que tú eres una persona de buen carácter. Esta persona era el ex gobernador de Maryland, un estado en Estados Unidos, que era un inversionista en Reali. Él paró de ser gobernador, viajó a Nueva York
porque quería un character witness, ¿no? Entramos ahí, cuando entro, hay literalmente una torre de papel así, hay como 7 abogados del lado de ellos, una mesa de aquí, acá, y están 7 de ellos, 3 de nosotros, hay un micrófono, un video recorder, y ahí comenzamos a hablar. Y básicamente todo lo que yo decía lo grababan, cada vez que yo decía algo, tomaban notas, y es literalmente como tú lo ves en la película. Y yo en la mente, ¿en qué coño me puse yo aquí? ¿Qué yo voy a hacer? Por coincidencia de la vida, llamaron el superintendente del Departamento de Bancaria de Nueva York. Que, by the way, del Departamento Bancario de Nueva York might as well be the world's department, porque Nueva York es el centro económico del mundo. O sea, entonces, estamos jugando a un gran nivel. Esta gente creen que, en realidad, si pusieron tantos recursos a investigarme a mí, en realidad creen que esto es algo serio. Me estoy hablando, todos los bancos grandes del mundo están headquartered en Nueva York. Si tomaron parte de su día y su tiempo para investigarme a mí, eso es muy serio. Quiero que entiendan la gravedad del asunto. Baja el superintendente, que es básicamente la persona encargada del departamento. Por coincidencia de la vida, él era el college roommate del gobernador de Maryland. Fueron a Cornell juntos. Desde que se vieron, se saludaron. Y yo creo que yo vi ángeles bajando. Que iba a tener esa segunda oportunidad. Me pasamos el día entero. Después, cuando me iba, juraba que era de ahí a la cárcel. Me dejaron ir. Y ahí yo fui a la piscina y dije, mira, todo lo que es B2C, directo al consumidor, lo vamos a cortar. Porque eso fue lo que le molestó a ellos. Estaba vendiendo sin licencias. ¿No? Y ahí comenzamos a operar ahí. Yo no quería nada que ver con Estados Unidos y nada que ver con remesas y nada que ver con regalos. Y perfecto. Pasaron 2 años y llegó el 2017. Y ese negocio estaba yendo bien. Éramos B2B, FinTech, éramos uno de los primeros B2B FinTech en Latinoamérica, creo. Bueno, creo que probablemente el primero, en realidad. Y estábamos muy bien. Iba a levantar nuestra Serie A. Serie A típicamente lo levanta en ese tiempo cuando estás ingresando más de $1 millón anualizado y estás creciendo más de 100% anual. Y teníamos excellent track record. Pum, pum, pum. Yo no sabiendo cómo levantar una ronda, comencé a levantarlo a lo loco. O sea, yo estoy levantando, tú quieres invertir, tú quieres invertir, tú quieres invertir, tú quieres... Así a lo fuck it. Y pasó un mes, nada. 10 reuniones, nada. Pasaron 2 meses, 30 reuniones, nada. Pasaron 6 meses, 100 reuniones, nada. En ese tiempo, al mismo tiempo, me casé. Me casé en julio de 2017 con mi esposa. Pero todavía, hasta ese tiempo, ese es el único sí que yo había escuchado por mucho tiempo. Llegó agosto, me había reunido en ese tiempo con 144 inversionistas y todavía no había recibido un sí. Hasta que el número 145 fue un sí.
y recibí un term sheet por $10 millones. Excelente. Ya hemos llegado, ya hemos triunfado. Aquí sí ya llegamos. Ya este es nuestro tiempo, lo logramos. Y el term sheet era de un banco, uno de los bancos más grandes en Estados Unidos. Y tomaba mucho tiempo en diligencia, 2 meses. Y yo estaba ya planeando firmar el contrato y publicarlo en una conferencia junto al banco, diciéndole al mundo que ya llegamos, ya triunfamos. Aquí estamos. Era septiembre 2017. Eran 3 días antes de que íbamos a firmar el contrato y justo íbamos a una conferencia en Phoenix. Recibí una llamada que hasta hoy no lo voy a olvidar. ¡Pring! Sí, Dricio, es Paco de, that's his real name, desde el banco. Quiero que platique con mi cabeza de riesgo. ¿Qué? No, ¿cómo? Y sonaba diferente. Me conectó con su head of risk en el banco. Fríamente el tipo me dice que no lo vamos a hacer. Y yo, ¿cómo que no lo van a hacer? Y yo en mi cabeza tratando de racionalizar. O es que van a hacer la mitad. Yo puedo buscarla, no 10, 5. Edris, no lo vamos a hacer. ¿Van a hacer la mitad de la mitad? Edricio, no vamos a hacer nada. ¿Me pueden ayudar a buscar dinero? No. ¿Pero por qué? Somos un banco. Fríamente. De un día a otro, yo pasé de tener un compromiso de $10 millones a $0 millones. Tenía suficiente dinero para 3 semanas de operación, un equipo de 40 personas con familias que dependía de esto. Y en 3 días yo tenía que ir a Phoenix a anunciar un deal que ahora no iba a pasar. Ese día se lo comuniqué a mi cofundador, que me gritó y me dijo todo lo que te puedes imaginar. Fui a la casa y en la casa miré la pared por 1 hora. Mi esposa llegó, me dijo, amor, ¿qué pasó? Y ahí, it just broke down. Pero sabía que tenía que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme ahí? Dije, oye, tengo que montarme un avión y tengo que rescatar la empresa. Es mi empresa. Yo he levantado dinero de muchas personas ya, tengo un equipo de 40 personas, tengo 50 clientes que dependen de mí. Esto es un ecosistema, esto no es Edricio. Hemos creado un ecosistema, tengo que tratar. You win or you die trying, ¿no? Me monté en el avión, fui a Phoenix, me vi con 35 inversionistas, todos, no, tal vez, que no, y todos están espantados porque acabo de perder un term sheet, ¿no? Sí me vi con uno de México y dice, oye, está bien, Edricio, pero quiero que le presente a mis colegas que están en Ciudad de México. Yo digo, tell me the time and place. Yo voy ahora mismo. Phoenix, en México, no problem. Me monto un avión. ¿Qué pasó en septiembre de 2017 en la Ciudad de México? El día que yo me monté en el avión, a la hora que yo me monté en el avión, era precisamente a la hora que yo iba a aterrizar. El capitán dijo a mis caballeros, vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Benito Juárez. Y yo dije, coño, ¿qué más hay que pasar? Sinceramente, ¿no? Y yo
Hicimos emergency landing, ¿no? Brace for impact, aterrizamos fuerte, pero live to see another day. Mi reunión obviamente se canceló y me dijo el inversionista, oye, Dricio, regresa en un par de semanas porque ahora mismo ni tenemos lugar para to host you, ¿no? Y yo en mi cabeza, brother, en un par de semanas no tengo empresa. O sea, yo no me monto un avión sin tener esta junta. Yo no me voy de aquí. Sí. Yo le marqué todos los días hasta que me dio, o sea, yo no me voy de aquí hasta que yo tenga esa reunión. And it's do or die. Tuvimos la reunión, la primera presentación que tenía en español. I must have done really well porque sin yo llegar al avión me marcaron. We're in for $3 million. That's all I needed to hear. En las próximas 3 semanas terminé levantando 5 más, 8 en total, justo antes que tenía que hacer payroll. De nuevo, live to see another day. Y yo, feliz. Íbamos a vivir otro día. Habían pasado 2 años y la empresa comenzó en realidad, a generar muy buen ingreso. En México estamos dominando lo que era el mercado de pago de servicios vía software. Todos los bancos, todos los fintechs estaban utilizando nuestra plataforma y había el fintech boom. Y cada fintech y cada banco que quería hacer una billetera tenía que utilizar a nosotros porque éramos la mejor plataforma en un servicio que es muy aburrido, que es pago de servicios, que aquí nadie piensa de pago de servicios, pero dominamos un nicho que probablemente aquí todo el mundo ha utilizado la plataforma, pero si he utilizado BBVA, Santander, Walmart o cualquier fintech ha utilizado Arcus. Y estábamos facturando mucho ingreso, gran volumen. Ya era tiempo para levantar nuestra serie B, que es la primera ronda institucional, the big boy round, ¿no? Típicamente entre 20, 40, 50 millones de dólares, ¿no? Tienes que estar generando típicamente entre 5 o 10 millones de dólares anualizados. O sea, son ya empresas de verdad. Estábamos ahí y mi esposa y yo estábamos embarazados. Entonces dije, mi amor, esta vez yo voy a correr un proceso para levantar, no lo voy a hacer a lo foque como lo hice otra vez. Vámonos para San Francisco. Ella y yo nos vamos para San Francisco para levantar nuestra serie B en febrero de 2020. Llegó marzo 2020. Fuimos al hospital, no se estaba sintiendo bien. Era el segundo semestre del embarazo, mes 4, y ahí la doctora le dijo que habíamos perdido a la niña at the time. Y eso, destroyed me. Ella lloró y yo lloré como nunca hemos llorado. Y traté de absorber todo su dolor lo más posible. Pero no teníamos tiempo para grief. Porque el día siguiente fue el 17 de marzo, en el día que el presidente de Estados Unidos anunció que había emergency shutdown en el país entero por la pandemia de COVID. Dije, amor, tenemos que hacer un procedimiento, obvio. Vamos a hacerlo en un lugar donde tú tienes seres queridos. Vamos a irnos del país y regresar a Santo Domingo con tu familia. Pero tenemos que hacerlo temprano y rápido porque, si se acuerdan, los países estaban cerrando su frontera, uno después del otro. Nos montamos en un avión. Había más azafatas que personas en el avión. Fue algo wild.
Aterrizamos en Nueva York y en Nueva York fuimos a Santo Domingo, fuimos al último avión de entrar antes que cerraran las fronteras y literalmente se cerró la frontera de la República Dominicana, entramos y yo tenía que levantar un Serie B desde la casa de la esposa, de mi esposa, de mi mamá, de la mamá de mi esposa. Y ahí era todo por Zoom. Al mismo tiempo había mucha fricción con mi equipo. Mucha fricción. Tanta fricción que terminamos rompiendo con uno de mis co-founders, que es literalmente como un divorcio. Abogados, terapia, 6 meses de mucho drama y mucho screaming back and forth. Y esta persona había sido mi mejor amigo. Causó mucho estrés. Al mismo tiempo, yo tuve COVID y long COVID, que es en el cual te retrasa la memoria, te enferma, te hace más lento, te fatiga. Y mi abuela también tuvo COVID, but she wasn't so lucky. She passed away. Ella falleció. Todo esto pasó en 3 meses, de marzo a junio. Al mismo tiempo, mi otro cofundador que sí se quedó quería que yo me vaya. Told me, get the hell out of the company. Me botaron de la empresa. En ese tiempo yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Leí un libro que se llama Meditations por Marcus Aurelius, un emperador de Roma hace 5,000 años. Y en el libro había una frase que todavía me cae en la cabeza, que dice que the impediment to action advances action, what stands in the way becomes the way. Que lo que es el obstáculo es el camino hacia adelante. Y yo dije, coño, eso soy yo. Cada obstáculo que se me ha metido en el frente, lo pateo para el lado y sigo para adelante. Mientras más difícil, mal hecho. Y que la vida es como un videojuego. Si tú has llegado a un nivel que es tan difícil, tan fuerte que no puedes echar para adelante, es bueno, porque has avanzado más que nunca has avanzado. Entonces, con ese espíritu regresé al board, pedí mi trabajo, dije, deme una oportunidad. Si levanto esta round, me quedo con mi trabajo. Si no, me botan. Y terminamos levantando la ronda más grande que hemos tenido por Citibank, aquí en México, y SoftBank. Al mismo tiempo, la empresa estaba creciendo tanto que muchas otras empresas querían colaborar con nosotros y no podían competir con nosotros. Entonces comenzamos a recibir ofertas de compra y no queríamos vender. De hecho, rechazamos 3 ofertas hasta que negociamos una que era una oferta feliz. Y lo mejor era que iba a terminar en 3 meses. Para diciembre de 2020, mi vida iba a cambiar totalmente, ¿no? Llegó diciembre, nada. Más retrasos. 3 meses después, todavía nada. Habían pasado 6 meses. 12 meses después, todavía en espera. 18 meses después, había pasado tanto tiempo que mi esposa y yo nos embarazamos de nuevo y dio a luz a una niña nueva. Ya tenía 3 meses. Casi estaba gateando y todavía estaba esperando la adquisición. Llegó noviembre de 2021 y yo juraba que me iban a botar de la empresa. Mi esposa había perdido su trabajo por la pandemia y yo iba a perder mi trabajo. Porque si no sucedía, me iban a botar. Yo comencé a buscar trabajo. Esa iba a ser mi realidad.
Llegó noviembre, justo antes de Thanksgiving, que es una semana sagrada en Estados Unidos, y nos llegó la aprobación para finalizar la transacción. Pero era Thanksgiving, que no se hace nada de trabajo. Yo le dije al abogado, mira, haz lo que tienes que hacer, vamos a cerrar esto ahora. Digo, no, Edricio, que Thanksgiving, Mastercard es una empresa muy grande, para hacer un trato de este nivel necesita firma del CEO. Y yo, mira, si yo tengo que ir a la casa del CEO y buscar la firma de él, yo lo hago, a mí no me importa. ¿Esto se hace o se hace? Efectivamente, un martes antes de Thanksgiving, que cualquiera que está en Estados Unidos, esa semana no se hace nada. Tuvimos una reunión con 50 abogados de su lado, como 30 abogados, no estoy exagerando, de su lado, virtual, para pasar el checklist, un mega checklist que tienes que ser aprobado por ambos lados. Y al fin del checklist, me preguntan a mí, porque yo soy el authorized party, do you approve of the transaction? En mi mente, I'm like, fuck yes, I approve. Like, yeah. Y mi mente como que no. En mi mente era, no, algo mal va a pasar. Yo he visto esta película muchas veces, algo mal va a pasar. No fue hasta que me levanté el próximo día y vi esta noticia en Nasdaq, que Mastercard había adquirido Arcus y sus shares went up 3%. No lo creía. No creía. Y a través de eso estaba tan agradecido que yo tengo que compartir mi historia. Y durante esa década que acabo de compartir con ustedes, yo escribía mucho. Aprendí que el gran presidente Abraham Lincoln escribía muchas cartas. Cada vez que él se molestaba con alguien, en vez de él gritar a his opponents, él escribía sus angustias en una carta y se la leía a su esposa. Yo hice eso por 10 años. Tenía un memoirs tras memoirs, historias muy oscuras, y decidí convertir esas historias en un libro, The Underdog Founder. Publiqué el libro en el 2023, hace 6 meses, y lo hice yo solo. No tenía publisher, solamente quería contar mi historia, y no quería publisher porque no quería editar la verdad. Quería mi verdad en la manera más radicalmente honesta, y los que lo han leído saben lo que hablo. Hablo cosas muy vulnerables que no había compartido ni con mis padres. De hecho, tuve que remover algunas páginas de lo vulnerable que eran esas páginas. Pero la verdad es que la vida es difícil. Quería contar la historia. Y a través del transcurso me comencé a dar cuenta que este libro era mucho más que una historia. Estaba impactando a gente de una manera que creo que ningún otro libro de startup estaba haciendo. Me llevan correo y correo de emprendedores de toda esquina del mundo, de cada raza, cada género, diciéndome cómo el libro lo había motivado de una manera que ningún otro libro lo había. Y dije yo, tiene que haber una mejor manera de extraer esas lecciones y aplicarla en un formato más estructurado para crear una empresa. No tiene que ser tan difícil como lo fue a mí. Y eso fue lo que me impulsó a crear el Founder School, que lo acabamos de lanzar este año. Y básicamente, el premise del Founder School extrae de mi experiencia en Y Combinator. Yo fui un partner en Y Combinator por un año, en el cual ahí solamente es fundadores ayudándoles a otros fundadores.
Hablé mucho en esta plática de la importancia de lo que es estar en un ambiente de excelencia y solo un ambiente de excelencia. Y Combinator es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Utilizamos ese mismo modelo, pero quiero democratizar el acceso a la excelencia. Hay muchas aceleradoras, muchos inversionistas, pero lamentablemente son liderados por personas que nunca han creado una empresa. En el Founder School, todos los mentores han creado empresas que valen más de $100 millones. Y eso le permite a los fundadores ver lo que es excelencia bien temprano y copian esos hábitos y sabemos que el hábito es el carácter. De hecho, tengo uno de los fundadores aquí, Pepe, que está aquí, no me deja mentir, tiene que decir cosas buenas. Y es el ejemplo que queremos llevar a Latinoamérica, de llevar un modelo más efectivo de incubar empresas de tecnología, porque yo creo que empresas de tecnología no solamente es un vehículo para generar trabajo y generar crecimiento en la economía latina, pero es un vehículo para transformar tú como individuo de una persona que a lo mejor se sienta subestimada a una persona que es totalmente imparable. Muchas gracias por su tiempo. Me llamo Edricio de la Cruz. Hasta luego. Vamos a dar una breve sesión de preguntas y respuestas, si estás de acuerdo. 2 preguntitas, 3 preguntas. Bueno, primero felicitarte, Edricio, pues creo que eres un ejemplo de perseverancia y agradecerte mucho pues tu historia. Lo que me gustaría preguntarte es, definitivamente viviste una serie de diferentes experiencias y creo que eres una persona muy terca, como de estar ahí así hasta lograr, pero ¿cómo saber en qué momento soltar? O sea, ¿qué lucha vale la pena, pues en este caso hacer, y en qué momento decir, esta batalla simplemente no la quiero jugar? Ya fue suficiente y creo que es tiempo de soltar. Gracias. Sí, aquí mi amigo pregunta es, ¿cómo tú sabes que si te das por vencido o si sigue para adelante? O sea, no te voy a mentir. Las veces que pasó, sí pensé en darme por vencido, pero lo que me di cuenta es que utilizo la metáfora del videojuego. Es que cada vez que tenía un mega reto, era más difícil que el anterior. Y es como un atleta que se adapta al nivel de presión. Que si está en la serie en la Copa Mundial, juega mejor. Y creo que cuando tú te pones en posiciones de alta presión y no te das por vencido, tú generas un músculo mental en el cual te mejor. Es como hacer ejercicio. Desarrollas un músculo mental para no darte por vencido. Y creo que el otro aspecto es también tener, lo escribo en el libro también, el primer capítulo es tener your why very clear, o sea, el por qué. Típicamente el por qué no tiene nada que ver con dinero. Los seres humanos están mucho menos motivados por el dinero, están más motivados por cosas de ser parte de algo grande. Por eso es que la religión es tan popular, la política es tan popular, ¿no? Porque son movimientos, organizaciones. Para mí, ese porqué era, yo sé que quiero luchar por el subestimado, por el underdog, porque en mi journey completo no había gente como yo, ¿sabes? No, I was the only one, pero yo sabía que había más gente así. Entonces, tener esas dos cosas muy claras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hacer. Oye, una pregunta. La verdad es que tu historia es
es sorprendente porque empiezas de abajo, pero de abajo en serio, ¿sí? ¿En algún momento tuviste algún miedo a fracasar? ¿Tuviste algún miedo a no continuar? Siempre, cada vez. Creo que, o sea, cuando comencé el camino, es como una película. O sea, yo no tenía idea. O sea, cuando yo decidí irme a la Fuerza Aérea, no era que, oh, yo voy a ser un emprendedor de tecnología. Cuando yo me fui a la universidad, cuando yo me fui de la Fuerza Aérea, yo ni sabía si iba a entrar a la universidad. Yo sabía que tenía que tomar un paso adelante. Yo autónomamente sabía que tenía que hacerlo porque esa es la circunstancia. Pero después que pasé años en ese ambiente, sabía que tenía que tomar otro paso adelante. Pero siempre, lo que sí creo que hice correcto, hice muchas cosas no correctas, fue que lo que hacía, siempre lo hacía antes de que estaba preparado. Siempre lo hacía, siempre. O sea, cuando fui a la universidad lo hice mucho antes, porque me iba a quedar sin ir a la universidad. Cuando yo apliqué a banca de inversión, mucha gente me dijo, oh, comienza en esta oficina y después tú puedes graduarte. No, lo hice antes de posible. Hasta cuando apliqué a Business School, yo apliqué con 3 años de experiencia, cuando típicamente la gente hace con 5. Cuando comencé mi empresa, típicamente gente tiene años de experiencia en esa industria, yo lo hice sin. Siempre hice las cosas cuando no estaba ready. Siempre. Porque sabía, de nuevo, la mejor manera de aprender a nadar es tirarte en el lado profundo de la piscina. Y yo no tenía miedo a ahogarme. Nunca tuve miedo a ahogarme. Siempre confiaba que algo en mí me iba a causar de yo poder aprender a nadar. Y no importaba la piscina, si la piscina era college, banca de inversión, Wall Street Business School, Arcus, Y Combinator, cada piscina que me tocaba se veía más difícil que la otra, pero algo en mí decía, oye, listo, no importa, vamos. Y de nuevo, nunca tenía el intelecto más que mi classmates, pero sabía que tenía ese coraje. Y creo que es el coraje que veo en muchos underdogs, que creo que es la clave para el triunfo. Buenas noches, Edricio. Muchas gracias por tu aportación. Te quiero hacer 2 preguntas, aquí atrás, en medio, aquí arriba. Me levanto, aquí estoy. Hola. 2 preguntas. 1, ¿qué te sostenía para no parar sobre todo esto que la verdad honro tu experiencia y tu vida y me veo reflejado? Y la segunda es, ¿quién venía a tu mente y a tu corazón de tus padres cuando pasaba esto? Sí, que tenía en la mente, como mencioné anteriormente, no es que tenía, no te voy a mentir, no es que tenía un gran plan, una gran visión cuando me enfrentabas en esas piscinas. Creo que lo único que nunca cambió fue el coraje que tenía. Nunca le tuve miedo al fracaso. Creo que el hecho de que yo vine de cero me ayudó, porque tú no te puedes caer del piso. ¿Qué va a pasar? Y siempre tenía esa mentalidad que ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, nunca le tuve el temor a fracasar y hacerme el fool en frente de otras personas, porque no tenía nada. Pero sí tenía esa hambre de triunfar y maximizar lo que Dios me ha dado, y por eso continué avanzando. Sobre mis padres siempre me apoyaron, los quiero mucho. O sea, hay 2 cosas diferentes, ¿no? Hay guidance y support, ¿no? Guidance es cuando tienes alguien diciéndote, haz esto, haz no esto. Y eso creo que es lo que hacemos en el Founder School. Support es amor,
pero no es guidance. Y no, yo tuve mucho apoyo, pero no tuve guidance. O sea, nadie me estaba diciendo, oh, tuviera ir a business school o tuviera ir a la universidad. Eso lo busqué yo, o sea, por curiosidad, ¿no? Y esa fue una de las cosas que vi que me motivó a lanzar el Founder School, porque fuera de YC, los founders no tienen acceso a buen guidance. No lo veo. O sea, no creo que existe una aceleradora fuera de YC que es buena, es la verdad. Y por eso el Founder School creo que es the next best one. Porque damos ese nivel de guidance por gente que lo ha hecho, ¿no? Y a través de ese tesis de guidance over support es que ayudamos a empresas como la de Pepe a ser el próximo unicorn de México. Muchas gracias, Edricio. Invitamos a Héctor Hernández al escenario para que te dé tu reconocimiento y agradecimiento. Oh, qué cool. Bueno, vine acompañado de Héctor Altamirano, perdón, de Ernesto. Muchas gracias, Edricio. Gracias por el cierre del día de hoy.